realmente esto se aplica más en pediatría. Es un tema bastante complejo, bastante importante a la mano, me imagino, para poder utilizarlo como calculadora. Y si no, pues para que tengan una calculadora a la par para que podamos hacer algunos ejercicios que son los que ustedes van a aplicar al momento de llegar al hospital. Les tengo algunos documentos, esto no lo vamos a extraer de libros, sino de documentos de lectura obligatoria que les voy a compartir yo en su momento por la plataforma. En este tema sí van a ser una cantidad de documentos un poquito más grande que en el tema previo, ya que requiere que ustedes lean de varios contenidos. Les saqué de la Academia Europea de Pediatría, de lo que nos dice la OMS y de lo que nos dicen algunos otros autores que es importante que conozcamos. Bueno, sin más preámbulo, pues creo que le vamos a dar inicio a poder revisar este tema el día de hoy. Vamos a hablar de la terapia de rehidratación oral. Tengo una pequeña agenda programada para el día de hoy. Vamos a hablar de los líquidos en pediatría. Realmente cuando yo hablo de terapia de rehidratación oral sí se puede aplicar a los adultos, pero se aplica más en la edad pediátrica. Vamos a hablar de algunas generalidades, de algunas bases fisiológicas, de las sales de rehidratación oral que es importante que conozcamos, de la evaluación clínica de la deshidratación, en donde tenemos que poner bastante atención para que podamos catalogar y clasificar a nuestros pacientes, y vamos a hablar de los planes de deshidratación. Vamos a dar inicio. Cuando hablamos de algunas de las generalidades, hablamos de que la deshidratación es una de las causas más comunes la causa más común de deshidratación es la diarrea, específicamente en pacientes pediátricos. Realmente la diarrea como tal o la patología como tal no es la que nos asusta como médicos, sino lo que nos asusta es que el paciente llegue a un estado de deshidratación que lo lleve a un choque. Y por lo tanto eso ya le pueda integridad o la misma vida. ¿Cuántos niños no han muerto por deshidratación? Entonces, como les digo, la patología como tal a veces no es tanto la que asusta. Si un niño está vomitando y tiene diarrea, pero tolera, o sea, yo le estoy reponiendo vía oral, pues yo sé que ese niño va a estar un poco estable. Pero si ya no me tolera nada vía oral, si tiene evacuaciones diarreicas profusas y a pesar de eso, pues mi paciente yo no lo estoy hidratando, seguro ese paciente la resolución va a ser fatal. Entonces, ustedes ya conocen muy bien las causas frecuentes de deshidratación. A ver, ¿quién me puede mencionar algunas que sean importantes? Las diarreas y los vómitos, doctor. Exacto, ¿y qué patologías en niños te puede dar eso? Una gastroenteritis. ¿Rotavirus? Muy bien, gracias, perdón, es que me estaban hablando aquí. Exacto, como dicen ustedes, el rotavirus, las gastroenteritis, especialmente en niños, en la época de inicio, como ejemplo enero, a veces, pues ahora el clima ha variado un poquito, pero en esas épocas es donde los hospitales se preparan, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ya llegamos a esta etapa del año y por lo general aquí va a haber un rebrote o de rotavirus o de adenovirus. Entonces esos son los virus que son como un poquito más letales, y recuerden que para virus ustedes no van a poder dar terapéutica antibiótica porque no es correcto, solo deben dar tratamiento sintomático, y dentro del tratamiento sintomático está la inclusión de terapia de rehidratación oral. Cuando hablamos de las sales de rehidratación oral y la terapia de rehidratación oral que fue propuesta por la UNICEF, este fue un par de aguas importante. Esto se propuso por ahí del año de los 70, en donde se establecieron ciertas características importantes de cómo se debía hacer una rehidratación oral. Se marcaron por todos los años y se han ido mejorando estas sales de rehidratación oral, pero desde que la OMS y la UNICEF vino y propuso esto, realmente se disminuyó mucho la mortalidad pediátrica, ya que mejoró la condición de vida de los pacientes con sales de rehidratación oral que son de cierta forma pues accesibles a la compra, y si no se pueden comprar, incluso las mamás lo pueden preparar en casa. Cuando hablamos de la terapia de rehidratación oral va a estar principalmente indicada o enfocada en prevenir la deshidratación y rehidratar al paciente para mantenerlo estable. Todo esto va a depender obviamente de la edad y de la tolerancia que presente este paciente. Las sales de rehidratación oral con bajas concentraciones de glucosa y sodio y la administración de suplementos como zinc
son pues los pilares más importantes y los avances más importantes que se ha tenido en el tratamiento de las enfermedades diarreicas. Esto es bien importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque las concentraciones estables de glucosa y sodio, ustedes vamos a revisarlo posteriormente en las bases fisiológicas, nos dan como la pauta de por qué funciona. Aparte, hay que administrar algunos suplementos como el zinc, que han sido muy buenos y se ha tenido muy buena respuesta en cuanto a la administración concomitante de ambos para poder ayudar a mejorar las condiciones de estos niños. Muy bien, vamos a ver las bases fisiológicas de la terapia de rehidratación oral. Esto es un review, ¿verdad? El éxito de esta terapia de rehidratación oral se basa en que tiene una conservación del cotransporte de la glucosa y del sodio en los pacientes con diarrea, independientemente del mecanismo de producción de la diarrea. O sea, puede ser osmótica, puede ser secretora, puede ser inflamatoria, ya sea bacteriana, viral, por un síndrome intestino irritable, por un padecimiento congénito que nos irrite la mucosa intestinal. Independientemente del origen de la diarrea, esta conservación de cotransporte entre la glucosa y el sodio es el punto más importante para que pueda funcionar una terapia de rehidratación oral. El mecanismo de las sales de rehidratación oral se va a basar en el papel del sodio y sus mecanismos de transporte a nivel intestinal, ya que estos van a generar gradientes osmóticos. Se recuerdan que también ya vimos este tipo de presiones a nivel del capilar, pero ahora lo vamos a ver a nivel de las células que componen la mucosa intestinal, en donde estos van a implicar el arrastre, por decirlo de manera coloquial, de agua hacia el interior de la célula y posteriormente eso hacia el transporte sanguíneo para aumentar el volumen sanguíneo y por lo tanto aumentar la cantidad de plasma y evitar la deshidratación, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues en la imagen es un poquito más representativa, nos habla del sodio, de la glucosa, de cómo se hace el transporte de agua, pero vamos a ser un poquitito más específicos. A través de los canales SGLT, que son los canales que son los encargados. Doctora, disculpe, mira que por ratos las diapositivas pues se ven bien y por ratos como que la calidad cambia, se ve borroso por ratos. Ok, María Paula. ¿Esta sí la pueden checar bien? Sí, ahorita sí, doctora. Sí, muy bien. Tal vez es porque las cambié varias veces ahorita. De todas maneras, me voy a cambiar de red de internet para que estén. Viendo las borrosas, me avisan. Bueno, entonces, a través de los canales, como les decía, que son los compuestos de glucosa y de sodio, la membrana luminal del intestino delgado, estas se encuentran en esta membrana, aquí podemos ubicar estos canales que yo les comento, y aquí tenemos la luz intestinal. Entonces, dos moléculas de sodio ingresan atravesando la membrana de las células de la mucosa intestinal. Vienen las dos mucosas de sodio por medio de estos canales y van a atravesar de manera simultánea que también lo atraviesa la glucosa. Esto va a generar un gradiente electroquímico que va a arrastrar la molécula de glucosa. Por eso ustedes ven que entran los dos de sodio por medio del canal y aquí mismo también entra la glucosa de manera paralela. Y por ende, pues también va a haber una entrada de agua al enterocito, que queremos que este agua pase a la vía sanguínea. ¿Cómo va a pasar esto? Después de que la célula sodio entra, esta va a actuar como un cotransportador que me va a llevar esta cantidad de agua a la circulación sanguínea por medio de la bomba de sodio y potasio, que aquí está representada la bomba de sodio y potasio. Pero también recuerden que necesitamos que otro tipo de transporte nos ayude para pasar lo que es la glucosa. Entonces el sodio y los electrolitos van a pasar por medio de la bomba de los electrolitos y la glucosa a su vez va a pasar por medio de su propio canal, que es el glúteo. Y estos van a pasar, entonces van a permitir que haya un traspaso de sangre, de agua, perdón, hasta la sangre proveniente de la luz intestinal. Entonces, cuando hablamos de sales de rehidratación oral, los pilares fueron establecidos aquí, a nivel de la glucosa y del sodio. ¿Por qué? Porque son los principales contransportes de membrana para que nosotros podamos transportar ese líquido que está pasando por la luz intestinal y que necesitamos que llegue a la sangre. Entonces, cuando menor es la edad del paciente, mayor es el porcentaje de agua corporal total.
Aquí ya nos vamos a meter un poquito más de agua corporal total. Esto es a nivel del enterocito. Cuando yo les hablo de agua corporal total, es importante que nosotros sepamos estos preceptos. ¿Por qué? Porque si realmente nosotros hacemos una revisión en la fisiología, se dan cuenta que el componente total de agua a nivel corporal es bien importante. Por lo tanto, si ese porcentaje disminuye, se ve afectado directamente el paciente, ¿verdad? Especialmente los pacientes de edad pediátrica. Entonces, el agua, como les menciono, antes. Cuando van creciendo los niños, pues ya va disminuyendo el porcentaje de agua, sin embargo, siempre sigue siendo representativo. Entonces, por ejemplo, en lactantes ya llega al 65 al 70% y en los niños ya más grandecitos llega hasta un 60%, que si ustedes se dan cuenta es más de un 50% de la composición corporal. Muy bien, entonces, cuando hablamos de agua corporal total es importante como que frenar un poquito para establecer. Agua corporal total, como su nombre lo indica, es el líquido que tenemos en el cuerpo, que este a su vez se va a subdividir en dos. Va a haber líquido extracelular y líquido intracelular. El líquido extracelular va a ser más o menos sobre el 80 y el 60%, depende de qué edad pediátrica estemos hablando. Ya dijimos de los lactantes y de los niños mayores. Y este a su vez va a tener otra subdivisión que es importante, que va a tener líquido intravascular, líquido intersticial y líquido transcelular. Entonces, al final el líquido corporal tiene diferentes lugares en donde lo vamos a poder ubicar. Y esto es importante que lo conozcamos porque cuando estamos ante determinada patología como las diarreas, pues es importante saber en qué compartimentos tenemos líquido para poder llevarlo hacia la luz intestinal, que es la que queremos, y pasarlo a la sangre. Entonces, cuando hablamos de la composición de los electrolitos celulares, pues ya hablábamos que el líquido corporal tiene composición extra e intracelular. Y aquí es algo bien importante. Cuando ustedes hablan de líquido extracelular, o sea, que está afuera, se dan cuenta que la cantidad de sodio es bien importante. Ya hablamos que los dos pilares que toman las sales de rehidratación oral, porque son como cotransportes en la membrana, va a ser tanto sodio como glucosa. Pero al hablar de los electrolitos propiamente, extracelularmente vamos a hablar del sodio. ¿Qué hacemos con las sales de rehidratación oral? Es introducir este sodio hacia el enterocito para posteriormente llevarlo a la sangre. Por otro lado, cuando hablamos ya propiamente de intracelular, se ve una cantidad considerable en la diferencia de los componentes intracelulares en cuanto al sodio. Afuera nosotros tenemos 140, entonces se acuerdan ustedes que aquel electrolito por excelencia extracelular pues va a ser el sodio. Y por otro lado, pues también tenemos los cloruros, que se recuerdan que esos son bien importantes, especialmente en la terapia de rehidratación intravenosa. Extracelularmente tenemos un componente de 105 y por otro lado, pues comparamos el líquido intracelular. El sodio va a estar a nivel de 10, el potasio, que es el electrolito intracelular por excelencia porque está en mayor cantidad adentro, y también tenemos aquí pues la comparación con el cloro y lo demás. El bicarbonato es importante, magnesio también y calcio también, pero los más representativos sodio, potasio y cloro, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a hablar un poquito sobre las sales de rehidratación oral. Ya vimos cómo funcionan, ya vimos la composición de los electrolitos y algunas generales importantes, que como les digo, esto fue un descubrimiento magnífico que se realizó por ahí de los 70 y se fue manejando y mejorando la fórmula casi que a llegar hasta los 90, y desde ese tiempo para acá ha sido una magnífica terapia coadyuvante en el tratamiento de estos pacientes deshidratados. Entonces, las sales de rehidratación oral estándar que propuso la UNICEF y la OMS vienen empacadas en sobre y utilizan la glucosa, como ya vimos, como sustrato en posición 1-1. O sea, va sodio y va glucosa. Como ustedes ya vieron cómo funcionan, ¿verdad? Si no tenemos sodio, no tenemos quien nos arrastre la glucosa. Y si no tenemos glucosa, pues no hay también energía para que la célula funcione y permita entrar esas dos células de sodio, ¿verdad? Entonces, esto es importante. También, como les digo, estos fueron surgiendo y fueron teniendo con el paso del tiempo algunas modificaciones importantes en su composición. Y se vio que no solo era necesario el tener sodio, sino también el tener potasio, que también tenía una importante actuación a nivel de la membrana de la mucosa intestinal. Entonces, también se le agregó la composición de potasio, y esto se hacía con la finalidad de corregir las pérdidas que se daban por la diarrea o los vómitos,
y también a finalidad de evitar que nuestro paciente llegara a una acidosis metabólica. María Paola, ¿me confirmas si sí están viendo bien las diapositivas o sigue con el mismo problema? Doctora, viera que por ratos es que ya como que se ve borroso. Por lo menos ahorita se puso borroso y hace ratito se estaba bien. Pero sí las pueden ver, o sea, les da tiempo de poder checarlas bien. Bueno, Sí, igual, si no, cuando ya les tomo la clase, pues aquí ya se miran un poco más claras. Muy bien. Bueno, y aquí pues yo les traigo un cuadro que ustedes van a encontrar. Esta fue la propuesta en el 2005 de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en donde nos mencionaban cómo está formulada esta terapia de rehidratación oral. Si ustedes pueden ver los componentes que contiene, la osmolaridad, que es bien importante, que es lo que contiene, y que también estos cuadros ustedes lo pueden encontrar dentro de los artículos de revisión que les voy a proporcionar. Entonces, los esfuerzos siempre han sido para mejorar la eficacia de las sales de rehidratación oral. Estas están enfocadas en las soluciones, sobre todo de una osmolaridad reducida. Es decir, que estén en rangos de 60 a 65 mil equivalentes por litro del sodio y la glucosa que se encuentra en 75 a 90 milimoles litro, para que podamos tener una osmolaridad reducida y esto nos pueda pues ayudar a mejorar los cambios de presión en las membranas, ¿verdad? También se han encontrado que algunas sales de rehidratación oral que han sido basadas su producción en cereales han tenido una osmolaridad baja, lo que ha ayudado a mejorar este tipo de rehidratación vía oral y la tolerancia a su vez de las sales de rehidratación oral. Este cuadro pues también nos comenta lo que es la composición de las sales de rehidratación oral, más que todo pues se remarca pues la composición de la glucosa y del cloruro de sodio y del cloruro de potasio, que ustedes puedan ver cómo se ha ido haciendo una revisión durante una línea de tiempo. Así iniciaron en 1975, en 2012 tuvo una modificación y así, y las cantidades pues se fueron modificando con la finalidad de que la osmolaridad cada vez fuera siendo como que un poquito más baja o más estable. Bueno, ya vimos cómo se componen, ya vimos la fisiología. Ahora, ¿a qué niño le voy a dar yo sales de rehidratación oral? ¿Cómo voy a determinar yo que este niño está realmente deshidratado? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues en un médico la clínica es sumamente importante. La evaluación clínica en pediatría es algo bien importante. Entonces nosotros debemos de saber y reconocer ciertos parámetros o puntos que nos van a llevar a decir, este niño está en deshidratación leve, moderada o severa. Este método clínico, pues como les comento, es la base fundamental para un diagnóstico rápido. Yo puede ser que no haga el diagnóstico en cuanto al origen de la diarrea o de los vómitos, pero sí puedo hacer un diagnóstico rápido en cuanto al grado de deshidratación de ese niño, que como les digo, eso es lo más importante. O sea, el pilar del tratamiento va a ser el reponer los líquidos que se han perdido y evitar la deshidratación de este paciente. Entonces es de gran importancia lograr pues que la impresión clínica sea exacta. Por ejemplo, después de que ustedes ya catalogaron la deshidratación, pues el origen de la deshidratación es importante de visualizar, la verdad. Como les digo, a veces hay, ustedes muy bien ya mencionaron, hay gastroenteritis o infecciones intestinales que pueden ser de origen bacteriano. Obviamente ese paciente pues va a mejorar si yo le administro terapia antibiótica, pero si mi paciente es un paciente que me presenta diarrea por un virus, un rotavirus, un adenovirus, etcétera, entonces obviamente el dar yo tratamiento antibiótico a ese paciente pues solamente voy a hacer una resistencia bacteriana imprecisa o inequívoca, ¿verdad? Entonces hay que ver qué realmente es lo que nos está provocando la diarrea. Al evaluar la hidratación de un paciente se pueden presentar tres situaciones, como les decía, leve, moderado y severo, y depende del grado de deshidratación, pues yo tengo un plan de acción ya establecido. La situación A, o sea, ustedes pueden tener a su paciente en un tipo A, ¿verdad? Aquel paciente que ha tenido pérdida de líquidos, pero no tiene signos ni síntomas de deshidratación. Que no tenga síntomas ni signos de deshidratación no quiere decir que yo no lo voy a hidratar o no le voy a reponer pérdidas. Que todavía no haya llegado a un grado moderado o severo de deshidratación no quiere decir que no se vaya a conducir. Es decir, bueno, el paciente tiene vómitos, tiene diarrea, tiene fiebre, o sea, tiene pérdidas sensibles e insensibles, está sudoroso, diaforético, pero como no está deshidratado, yo no le doy sales de rehidratación oral ni le pongo rehidratación. Obviamente eso no es posible. ¿Por qué? Porque ese paciente
está logrando compensar, pero posteriormente se le va a descompensar. Entonces ustedes no tienen que llegar a la deshidratación moderada. Lo mejor de un clínico es lograr captar al paciente en las fases iniciales para evitar complicaciones. Pero también existen otros escenarios donde ya los niños ya estuvieron en la casa, la mamá intentó darle hidratación, pero el niño no mejora y entonces se presenta la situación B, en donde ya hay uno o más signos de deshidratación, pero ninguno de gravedad. O sea, el paciente todavía está en moderado. Y aquí entonces ustedes van a auxiliarse del plan de hidratación tipo B, que lo vamos a ver posteriormente. Y la última situación, que es la más común por la que se consultan en las emergencias, especialmente aquellos niños que han estado enfermos todo el día, todo el fin de semana, y que ya la mamá ya los ve graves y complicados, y son aquellos que consultan a las emergencias tipo 2, 3 de la mañana, un niño súper deshidratado, ya con signos de deshidratación grave, a los cuales ya debemos empezarle un plan C, y este es eminentemente hospitalario por lo general. Entonces, estas son los tres escenarios que les pueden presentar sus pacientes, donde ustedes deben saber catalogarlo de manera correcta. Aquí, en esta tablita, pues nosotros vemos, esta también la van a encontrar ustedes en algunos de los documentos de revisión que les voy a compartir. Aquí vamos a observar los signos clínicos. Existen diferentes tablitas, cada uno propone su tablita, uno le agregan más, otro le agregan menos, pero yo sentí que esta es como la más didáctica, la que incluso ustedes hasta pueden tener en el teléfono, pero obviamente ustedes se pueden como que adecuar a lo que les comenten en su unidad hospitalaria, ¿verdad? Posiblemente algunos vayan a hacer, por ejemplo, externado, que eso pasan en el 5º año, o internado en Hospital de San Marcos, por ejemplo, y ellos utilicen pues lo que dice la Academia Americana de Pediatría, y otros vayan a Malacatán y les digan, no, aquí utilizamos lo que dice la OMS, y otros vayan a Quetzaltenango y aquí les digan, no, aquí nosotros utilizamos lo que dice AEPED, ¿verdad? La Sociedad Española de Pediatría. O sea, existen diferentes directrices. Pero básicamente este es el que les puede ayudar como para tener una gran idea, ¿verdad? Como les digo, ustedes se tienen que adecuar a su unidad curricular, depende a lo que ellos les exijan y las guías que se utilicen. Pero muy bien, esto como les digo es de una manera un poco más didáctica. ¿Qué signos clínicos vamos a observar? Primero, obviamente, con las condiciones generales. Esto solo es clínica, aquí no entro yo a ningún paraclínico. Voy a observarle los ojitos, que no estén hundidos, las lágrimas, si todavía tiene lágrimas y el bebé está consultando y llora, pero ya no tiene lágrimas y son ausentes, pues este paciente pues ya tiene una situación tipo C, o sea, una deshidratación que dijimos que era la situación C. ¿Quién se recuerda? Los más graves. Grave de deshidratación. Muy bien, los de deshidratación severa, ¿verdad? Se recuerdan que así como hablábamos de la terapia de rehidratación intravenosa, y yo les presenté un cuadrito donde había múltiples signos y síntomas, el más severo, el síntoma más grave es el que da la complicación. O sea, el niño puede tener, por ejemplo, los ojos normales, las lágrimas están presentes, la boca y la lengua está húmeda, pero el bebé bebe con dificultad y no es capaz de beber. Entonces aquí yo lo clasifico en situación C, aunque tenga todas las características de la. El signo más complicado es el que me da la clasificación, ¿verdad? Aunque solo sea uno. Muy bien. ¿Qué voy a explorar? Esto solo lo estoy observando. O sea, yo ya revisé los ojitos, ya vi que esté llorando, le reviso las mucosas de la boquita y la lengua, le doy a tomar algo para ver si todavía lo puede beber o ya no. Ya paso a la exploración física y hago el signo del pliegue, ¿verdad? Desaparece rápidamente, este niño tiene buena turgencia en la piel, no desaparece, tarda más de 2 segundos, entonces ya lo clasifico tipo C. Entonces voy a decidir. La situación A, este niño está bien, no está deshidratado, inicio plan A, ¿verdad? Pero sí tiene vómitos y diarrea porque por eso consultar. No está deshidratado, pero sí tengo que hidratarlo y reponerle cada una de las pérdidas que tenga. Este paciente presenta 2 o más signos y tiene ya, lo catalogo yo como deshidratación moderada, ¿verdad? Aquí inicio plan de hidratación B. Este niño ya presenta 2 o más signos de los que comentamos aquí, los más graves, y ya tiene una deshidratación que lo puede llevar a un choque. Incluso estos niños ya pueden estar ya estuporosos, los ojitos cerrados. Si son recién nacidos, las fontanelas, ustedes pueden checar que están totalmente hundidas, también ese es otro signo importante. Entonces estos niños ya van para terapia de rehidratación, más que todo intravenosa, ¿verdad? Entonces, ya vimos los escenarios, ya vimos la evaluación clínica. Ahora, ¿cómo vamos a actuar con estos pequeños? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que ustedes deben saber y conocer?
Vamos a tener primero el plan A. El plan A, ¿se recuerdan para quién lo dejábamos? A ver, ¿alguien que me pueda explicar? Los que tienen pérdida de líquidos, pero no presentan signos ni síntomas. ¿De deshidratación o qué? Ok, ¿cómo van a estar los ojitos? ¿Cómo va a estar la lágrima de este niño? ¿Y cómo va a estar el signo de pliegue? A ver, Normal, Maylena. doctora. Son normales. Muy bien. O Van a sea, estar normal. que los ojos no van a estar hundidos, las lágrimas van a estar presentes, el estado de conciencia del niño va a estar alerta y el signo del pliegue va a ser negativo, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que me digan para que vayamos recordando y vean nutrición y un montón de cosas que nosotros tenemos que ir viendo y tratar de compensar. A estos niños, ¿qué vamos a hacer? Les vamos a dar más líquidos orales de lo que usualmente el paciente consume. Un ejemplo, si el niño consume tantos biberones al día, pero tiene tantas evacuaciones diarreicas, tiene por ejemplo 3, 4 evacuaciones diarreicas y presentó un vómito, yo le tengo que reponer cada una de esas pérdidas. O sea, ya no van a ser los 5 biberones que va a tomar al día, sino más la reposición de cada una de las pérdidas. Las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad son las que más se utilizan en este plan, que ya vimos que han sido corregidas con el paso del tiempo desde su experimentación en los años 70. Se pueden dar bebidas saladas en las que ingresan, por ejemplo, las sopas de verdura y de pollo. Entonces, ustedes, esto es importante que lo conozcan. Y me van a decir, ¿para qué es importante que yo conozca esto si yo no soy nutricionista? Pero ustedes como médicos son los que van a llegar a darle el plan educacional a su paciente, más que a su paciente, a la mamá del paciente. Entonces ustedes le dicen, puede preparar sopa de verduras, le puede dar jugos, le puede dar X o Y cosas, para que no solo sea líquido, no solo sea agua. Muchas mamás lo que hacen es, como tiene diarrea, yo se lo repongo con agua. ¿Y realmente creen ustedes que es correcto solo la reposición con agua? A ver quién me dice sí o no y por qué. Doctora, A ver, María Paola, dime, ¿tú por qué crees? Si yo tengo un niño deshidratado y le repongo con agua, ¿estoy haciendo lo correcto o no? no, doctora, porque por lo menos el agua no tendría ningún componente más que prácticamente solo agua. Y entonces existe un desbalance tanto en el líquido, más que todo en el líquido intra y extracelular, porque no tendría sodio, y el sodio es el que usted decía que nos ayudaba a arrastrar la glucosa. Entonces no hay una compensación correcta en solo dar agua al paciente deshidratado. Correcto, María Paola. Es decir, ustedes le van a estar dando líquido, pero no le están dando los componentes hidroelectrolíticos que necesita. Entonces, va a haber ahí, como muy bien mencionan, una descomposición o una alteración a nivel hidroelectrolítica. Entonces, el agua puede seguir pasando la luz intestinal, pero no hay sodio ni glucosa que lo arrastre adentro del enterocito, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar hidratando prácticamente ese niño. Entonces, ¿qué se le recomienda que no debemos darle a este niño en el plan A? Hay que decirle a la mamá que no lo vaya a hidratar con bebidas carbonatadas. ¿Ha pasado? Ay, doctora, si yo estoy hidratando a mi niño, a él le encanta la Coca-Cola y yo lo estoy hidratando con Coca-Cola. ¿Creen ustedes que eso es correcto? No, Obviamente no. No, doctora. Obviamente no, aunque le estemos dando líquidos y aunque el bebito esté tolerando, si yo lo estoy hidratando con bebidas carbonatadas, no estoy haciendo un buen plan de hidratación. Se hizo un estudio donde comentaban si los jugos de fruta comerciales, que eran los que realmente los niños pues toleraban más por la afinidad a los dulces, ¿verdad? Y decía, bueno, pero contiene glucosa. ¿Será que es posible que la hidratación con esto sea correcta? Como por ejemplo lo que hacen con los adultos, ¿verdad? Es que yo le di un Gatorade, es que yo le di una bebida energizante, es que yo le di todo eso. Realmente no tienen la composición hidroelectrolítica necesaria. Se vio que la mayor parte de los jugos de fruta comerciales, exceptuando en algunos estudios a los jugos de manzana de cierta o X casa comercial, tenían la composición hidroelectrolítica y la osmolaridad fuera de los rangos requeridos para una hidratación adecuada. Y se comentaba que en ese entonces que podían utilizar, por ejemplo, un jugo de manzana. Luego vino otro estudio en donde vino las academias de pediatría y dijeron no hay nada mejor que hidratar con sales de rehidratación oral, que son muchísimo más económicas,
más fisiológicas, más accesibles y evitar en su posible cantidad el poder dar este tipo de jugos comerciales. Aunque tengan glucosa, la cantidad de glucosa no es suficiente y la osmolaridad no es la necesaria para poder llevar una hidratación adecuada. Entonces se dejó en desuso ese tipo de bebidas comerciales para la hidratación, ¿verdad? Y las bebidas con efectos laxantes, obviamente, no vamos a darle a los niños laxantes y lo que tienen es diarrea, ¿verdad? Y hay mamás, yo no sé si han visto que lo que hacen es que pues la situación de nuestro país, la situación económica a veces es un poco precaria y pues los más afectados son los bebés. En mi práctica hospitalaria, pues yo en muchas ocasiones cuando pasé la pediatría de manera pues muy triste, veía cómo a veces las mamás lo que hacían con tal de alimentar a sus niños ante una situación económica un poco precaria, les preparaban café y les metían el café en la pachita al bebé y eso le daban. Obviamente el niño ante la necesidad de hidratarse se lo tomaba, pero no era la manera correcta de cómo hidratar a esos niños. Entonces, esas recomendaciones ustedes siempre las tienen que tener presentes, aunque su bebé esté consultando, por ejemplo, por una consulta de niño sano, o sea, solo a revisión. Ustedes siempre tienen que dar ese plan educacional a las pacientes en algún momento, cuando su niño empiece con vómitos y diarrea. Usted por cada vómito, por cada diarrea, tiene que reponer cierta cantidad de líquidos y especialmente la tiene que hacer con sales de rehidratación oral o darle una sopita o comprarle un suero que contenga lo que sí se necesita y no le dé bebidas carbonatadas, no le dé jugos, no le dé café, no le dé té, no nada. Incluso las costumbres de nuestro país llegan a tanto, y yo no sé si ustedes han visto, pero especialmente en el área del altiplano, como por ejemplo países como, poblaciones como Comitancí, a los niños pequeños ya les dan alcohol o licor en los biberones. A veces las doctoras de anestesia de manera pues cómica decían, a este niño no le agarra la anestesia porque de plano este niño es de Comitancio, y precisamente cuando uno iba a checar de dónde eran los niños, precisamente eran de Comitancio, de algunas regiones del altiplano donde acostumbraban a darle alcohol en los biberones a los niños y esa era la forma en cómo los hidrataban. Obviamente esas prácticas no son correctas y ustedes se van a ir dando cuenta que con el tiempo es muy difícil sacar de esos pensamientos a los pacientes. ¿Y por qué no les pegaba o no les daba el anestésico? Porque ellos hacían como un tipo de resistencia a los anestésicos secundaria al consumo o a la ingesta muy temprana de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo conozcan. Son cosas que tal vez no los van a leer en los libros, pero sí lo van a vivir en su práctica médica, se los aseguro. Y eso es importante que ustedes den buen plan educacional a las mamás, porque lo difícil en pediatría es que ustedes no van a hablar directamente con el paciente, sino ustedes primero tienen que convencer al papá para que pueda llegar el tratamiento al niño. Si ustedes no dan un buen plan educacional al papá, el niño no va a mejorar porque no va a recibir lo que necesita por parte del papá. Entonces, la regla general es, después de cada evacuación, así como les comentaba, hay que dar de 50 a 100 ml en menores de 2 años y de 100 a 200 ml en mayores de 2 años. Entonces, un ejemplo, si mi paciente tuvo 3 evacuaciones diarreicas y 2 vómitos y va a consultar con ustedes y es un niño de 1 año y 6 meses, ¿cuántos líquidos le van a reponer ustedes? ¿Cuánto le van a decir a la mamá que va a reponer al día sobre lo que ya toma? A ver, Esvin, dime, ese niño tuvo 3 evacuaciones diarreicas y 2 vómitos. ¿Cuántos ml le tendrías que reponer? Tal vez 500 ml, doctora. Correcto, 500 ml o 250, depende, ¿verdad? Como estamos en plan A, este niño no está deshidratado y según la tolerancia. El mismo caso, solo que en un niño ya mayor de 2 años. ¿Cuánto le van a reponer? A ver, Jimena. No está Jimena. A ver, Linka, ¿cuánto le reponerías a ese niño? A ver, Candy. Tal vez, doctora, como ya es un niño de 2 años, ¿verdad? Entonces tal vez de
500 a 1000 ml. Exacto, de 500 a 1000 ml, depende cómo ustedes lo vean y qué tanto está tolerando el niño, ¿verdad? Que cuando hablamos de 1000 ml estamos hablando de 1 litro, entonces eso es lo que le tendrían que reponer a esos niñitos, ¿verdad? La ventaja con esto es que como se lo reponen vía oral, no tenemos tanta opción de como cuando reponemos vía venosa por bolus, esto pase a un tercer espacio y no se encharque al niño, sino que tiene que pasar primero por el intestino para que pueda ser absorbido. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué le van a decir ustedes a la mamá? Obviamente no le van a decir, mire señora, usted tiene que reponerle 50 ml, ¿verdad? Sino le van a decir, mire, va a tomar una cuchara de las grandes y usted le va a dar 5 cucharitas de sales de rehidratación oral o de suerito después de que el niño presente una evacuación diarreica o de que le presente un vómito. Así le tienen que explicar a ustedes cómo se tienen que dar estos planes de rehidratación. Más adelante les voy a presentar un video que lo que me agradó no es tan científico, pero lo que me agrada es la forma en cómo dan el plan educacional. O sea, esa es la forma en cómo ustedes tienen que dirigirse a las mamás para que ellas les comprendan. Ahora, ¿en dónde está la contraindicación de la vía oral? Porque recuerden que aquí estamos hablando eminentemente de reposición vía oral. Cuando el niño está distendido o tiene hilo paralítico, no le damos vía oral. ¿Qué puedo estar sospechando? A ver, ¿quién me dice que es un hilio paralítico? A ver, Candy, dime, ¿qué es un hilio paralítico? Pues cuando no existe movimiento de esta porción del intestino delgado, doctor. ¿Y qué le ocasiona al niño? Doctora, yo creo que es una Vómitos, obstrucción del ileum. No. Bueno, miren, pues cuando yo doctora, hablo de... Ajá, dime, María Paula. ¿no le ocasiona vómitos? Bueno, ahí las tres están en lo correcto. Cuando hablamos de un hilio paralítico, como su nombre lo indica, es esta parte del intestino que está paralizada, o sea, no está trabajando, no tiene motilidad. Ya vimos nosotros cómo se dan los movimientos, la motilidad gástrica y todo lo demás. Eso ustedes ya lo conocen. Por eso les decía que para mí era importante que ustedes conocieran todo eso antes de que pasáramos a estos puntos importantes. Esa parte o esa porción del intestino no se moviliza por X o Y razón, le falta potasio o X o Y razón. Y puede tener alguna distensión abdominal. A veces el hilio puede ser por una obstrucción o a veces solo puede ser mecánico o motor, o sea, solo se paralizó, no está obstruido. Sin embargo, al estar obstruido, ustedes saben que viene la motilidad y están los movimientos intestinales y estos movimientos pueden llegar a chocar y al chocar, pues esto puede dar un giro sobre el eje del intestino y ya producirle un vólvulo, de lo que nosotros ya hablamos. Como hay una parte del intestino que está parada o que no está trabajando, pues obviamente ese niño puede presentar vómitos y nosotros confundirlo como por ejemplo con alguna infección intestinal. Entonces el niño puede empezar con vómitos, ¿por qué? Porque el contenido gástrico ya no pasa hacia el intestino, sino regresa porque ya está demasiado lleno y ya se ha perdido esa tonalidad de los esfínteres porque ya no hay paso, o sea, ya se bloquearon esos canales de paso. En esos niños no está indicado el dar vía oral, primero porque podemos hacer que pueda tener un vómito que le vaya a dar una broncoaspiración, segundo porque le rompemos el ayuno y tercero porque le podemos complicar la situación. Entonces, ¿qué es lo mejor ahí? Obviamente, mejor poner una sonda nasogástrica para ir evaluando y darle electrolitos a ese niño. Depende, ¿verdad?, de lo que vaya pasando. Aquellos niños que tengan sospecha de abdomen quirúrgico, cuando hablamos de un hilio paralítico o de una distensión abdominal y un abdomen en tabla, eso es un abdomen que tiene mucha resistencia y sospechamos que pueda ser un abdomen quirúrgico y todavía no le hemos hecho una radiografía, sino solo estamos teniendo el primer contacto con ese niño, mejor nos esperamos un momento para la terapia de rehidratación oral, si no le podemos ocasionar más daño. Y obviamente, si el niño ya tiene alteraciones de conciencia o es un niño convulsionador, a ese niño no le debemos dar vía de rehidratación oral. ¿Por qué creen ustedes? Si el niño es un niño convulsionador y viene convulsionando, ¿por qué no debo darle yo vía oral? Puede broncoaspirar pues el líquido que le estamos proporcionando, la sales de rehidratación oral. Correcto, Candy. Entonces la broncoaspiración es algo que no queremos, ¿verdad? Porque eso después le puede complicar con una neumonía o algo más.
a nivel de vías respiratorias. Y entonces, al haber una broncoaspiración, complicamos más el caso del niño, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser acuciosos en ese tipo de casos. Ahora, acá les traigo, pues, el plan A de otra forma, un planteamiento un poco distinto. Esto se encuentra en las guías del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de aquí de Guatemala. El ICS, pues, hizo unas sus guías, pero se encuentran en las guías que están directas o dirigidas para el tratamiento de diarrea. Como les comento, pues siempre cuando hablamos de diarrea va de la mano la deshidratación. Y entonces en estas guías, que también se las voy a compartir, que en lo que quiero más que se enfoquen es la parte de hidratación, más que en lo de las diarreas y el tratamiento, no le vamos a poner tanto pues énfasis, sino más en la parte de deshidratación. Esto lo pueden encontrar en esas guías, pero se los coloqué aquí porque siento que es bien importante que le demos un repaso rápido. Primero, el plan A, pues se puede dar como tratamiento en casa, ¿verdad? Y van a ser básicamente líquidos. Algunas acciones que se han dado por parte del ministerio, incluso se ha dado que se ha construido como casas maternas, más o menos se llama, que son salones o clínicas que se habilitan cerca de las emergencias pediátricas, en donde se envía a la madre y al bebé a dar los diferentes tipos de rehidratación, ya sea plan A o plan B, especialmente plan A. ¿Por qué? Porque es el niño que no tiene mayor riesgo. Si después de unas horas de estar en ese sitio y el residente o el pediatra pues checa que el niño se ha tolerado durante ese tiempo de observación, pues se puede enviar con mucha tranquilidad a casa. Si por el contrario, en el tiempo que han estado en esos lugares, no ha tolerado, pues entonces se pasa a otro tipo de plan o de ejecución con esos niños. Se ha hecho esto con la finalidad de no atorar las emergencias pediátricas, porque cuando ustedes pasen en la pediatría, las emergencias tanto pediátricas como maternas siempre son las más conglomeradas. Entonces, a veces habían niños en las pediatrías que solo estaban para rehidratación con plan A y ocupaban espacio que le quitaba oportunidad a poder actuar de manera oportuna en casos más severos como accidentes o algunas otras complicaciones por las que llegan los bebés o los niños. Entonces, se activaron estos lugares que me imagino que por la pandemia pues fueron un poco dejados en desuso, y estos lugares servían para que mandáramos ahí a las pacientes, las vigilaba personal de enfermería y les enseñaba cómo se tenía que componer las sales de rehidratación, porque recuerden que estas vienen en sobrecitos, cómo se tenía que hacer pues la reconstitución y cómo se le tenía que dar al niño. Y si después de ese tiempo se veía que todo bien, entonces ya eran niños que podíamos mandar a casa. Entonces, por eso les digo, aquí el ICS plantea que este es tratamiento en casa. Yo le voy a explicar a la mamá cuánto le tiene que reponer, cuánto dijimos que le reponía después de una evacuación diarreica si eran menores de 2 años. De 50 a 100 ml. Correcto, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Esta reposición va a ser eminentemente por líquidos, y recordemos que aquí no estamos hablando nada de vía endovenosa, aquí estamos hablando todo vía oral. En niñitos que son lactantes todavía, pues obviamente le vamos a decir, dele lactancia materna, que aquí lo representan como pecho, más sus sales de rehidratación oral. Si ya es un niño un poco más grande, que ya pasó los 6 meses y tolera ya alimentos, pues le decimos, bueno, dele pecho o alimentos, pero idealmente siempre tiene que estar acompañada de unas sales de rehidratación oral. Por eso este es un plan sub B, ¿verdad? Del plan A. El tratamiento con plan A o plan C va a empeorar la diarrea, y si se empeora la diarrea con estos planes, entonces nosotros tenemos que sospechar que es una patología un poco más complicada. Sospechamos como cólera o algún otro tipo de etiologías, ¿verdad? Pero que en eso no nos vamos a situar tanto porque no es la mística de nuestro curso. ¿Qué cantidad debo administrar? Ya ustedes muy bien saben, si su pacientito es menor de 2 años, de 50 a 100, depende de lo que ustedes vayan viendo con la deshidratación, ¿verdad? Si fue una evacuación muy profusa y todo y de contenido líquido, mejor le repongo 100. Si fue un poquito una evacuación diarreica un poco más pastosa, más consistente de composición como alimenticia, mejor le repongo 50. O sea, ustedes van a ir checando. ¿Cuánto es esto? ¿Media taza o una taza? O como les decía, le pueden hablar también a la mamá de cucharadas, ¿verdad? Eso es importante que lo sepan, porque ustedes no le van a decir, mire señora, usted dele 100 ml, y la señora les va a decir, ¿qué es eso? ¿Cuánto es eso? Entonces, ¿cuánto va a ser? Una taza.
Por lo general aquí para la hidratación van a utilizar un sobre, entonces eso es importante porque cuando ustedes hagan la receta, ¿cuánto le van a dejar si va a ser plan A? Un sobre, 2 sobres o 3 sobres, depende de cuántos días quieren reponer. Si su pacientito ya tiene de 2 a 5 años, ya aumenta la cantidad que vamos a reponer, ya damos media taza, taza y media, 2 tazas, depende. Este es el paso 1. El paso 2, obviamente, si el niño ya tolera vía oral y ya está consumiendo alimentos, no se debe suspender la alimentación y hay que mostrarle a la mamá cómo dar sueros si hay vómitos. Cuando hay vómitos no hay que decirle, dele, repóngale, no, sino la reposición debe ser paulatina. O sea, esta media taza que la divida en 5 o 6 tomas en cucharaditas, conforme vaya tolerando el niño. No darle la media taza de un solo porque eso va a activar el reflejo nauseoso y otra vez van a hacer arcadas y va a vomitar nuevamente el niño, ¿verdad? Y obviamente, lo que ustedes siempre, bueno, yo soy amiga de la lactancia materna, como debe ser todo médico realmente, la lactancia materna ustedes deben de fomentarla y de que sigan, no que la suspendan. A veces hay pacientes que dicen, no, doctora, pero es que yo siento que mi leche es la que le está haciendo mal a mi bebé. Es muy poco documentado que exista eso, porque la lactancia materna ahí le están dando las inmunoglobulinas y los componentes necesarios. Entonces, la lactancia materna siempre hay que decirle, continúe. Muy bien, entonces, ¿cuándo nosotros tenemos que decirle a la paciente que regrese con ese bebé? Cuando ya concluya la rehidratación, es decir, ustedes ya lo van a reevaluar, van a clasificar la deshidratación, ya no tiene ningún signo este niño, perfecto. Podemos darle alta médica ya sin ningún problema. Cuando el niño empeora, para reseleccionar algún otro plan terapéutico y ya y comenzar la alimentación en cuanto a la rehidratación ya esté lista, ¿verdad? O si no, continúo con la alimentación. Si no mejora, si progresa a una deshidratación severa o la evaluación ya indica que ya no está en una situación A, sino en una situación C, ese niño tiene que ser trasladado de manera urgente al hospital de referencia, ¿verdad? Porque esos niños ustedes ya no los van a alcanzar en casa. Entonces, este es el plan A. Por otra parte, ya vamos a pasar a la situación B. ¿Cuál era la situación B? Pues era la de leve a moderada. ¿Qué signos pueden encontrar aquí? A ver, alguien que se recuerde, que me diga cuántos signos necesitan para clasificarlo ustedes en la rehidratación B, o en la situación B, perdón. A ver, Steven. ¿Eran 1 o 2, doctora? Muy bien, María Paola. A ver, Steven, mencióname cuáles son esos signos. Tal vez ojos hundidos, doctor. Lengua más? seca. Y ausencia de lágrimas. Mucosas orales. Cosas orales secas. Tienen, pero ya no en gran cantidad, ¿verdad? Porque ya cuando están totalmente ausentes, pues ya hablamos de otra cosa. Bueno, entonces, para ir recordando. Aquí continuamos con terapia de rehidratación oral. No van a existir muchas diferencias entre el tipo A y el tipo B. Sin embargo, aquí pueden interferir o utilizarse algunos métodos un poco más agresivos. Es decir, por ejemplo, ya puedo poner yo, bueno, le voy a mostrar una imagen posteriormente. Este va a ser el cálculo basado según la deshidratación. La OMS nos recomienda que se debe dar una reposición de 75 ml por kilogramo de peso vía oral con sales de rehidratación oral. O sea, aquí ya no hablo de 50, 100 ml, sino ya un cálculo según el kilogramo de peso. Estos van a ser administrados de forma continua hasta que desaparezca la deshidratación y se va a reevaluar de 2 a 4 horas. Si no desaparece la rehidratación, se sigue y se sigue con el mismo plan, siempre y cuando los signos no varíen, ¿verdad? O no empeoren. Bueno. Algo que es importante, que se recomienda que sean de baja osmolaridad, eso es importante para que se dé una buena carga osmótica y un buen intercambio en el líquido. Como les mencionaba, existen algunos estudios que apoyan que el jugo de manzana puede ser una buena alternativa, sin embargo otros dicen que mejor no, que se deje solo la terapia de rehidratación oral con sales de rehidratación oral. Y se recomienda reponer 25 ml de cada hora hasta alcanzar la deshidratación en niños menores de 5 años de edad de algunos componentes que contengan glucosa, porque recuerden que la glucosa es bien importante para el transporte en el enterocito.
Entonces, como yo les hablaba, ya en este tipo B, pues ya no lo dejamos solo para vía oral como tal, sino ya podemos incluir algunas técnicas un poco más invasivas, como pueden ver ustedes en la imagen. Aquí tenemos la técnica de gastrosclisis, que aquí pues ustedes la pueden ver, esta la pueden revisar, incluso la pueden encontrar en los documentos que les voy a compartir, pero que consiste en colocar una sonda nasogástrica, o sea, un conducto directo hacia el estómago, y ahí, de manera de infusión, pues administrar las sales de rehidratación oral. Ya no se pasan bien venosas, sino se pasan directamente desde la nariz a la boquita y directamente al estómago, ¿verdad? ¿Alguien en alguna ocasión ha puesto aquí alguna sonda nasogástrica? ¿O le han puesto alguna sonda nasogástrica? ¿Alguien aquí en la clase que sepa? Nadie, Doctora, nadie le han puesto. a una de mis amigas sí se lo pusieron, pero es porque ella tenía trastornos de anorexia y bulimia, entonces estaba demasiado deshidratada que tuvieron que ponerle una. Le tuvieron que habilitar esa vía. Ahora, ¿por qué les preguntaba yo esto? La colocación realmente pues es sencilla, solo hay que tener cuidado de que la sonda, en lugar de irse a lo gástrico, que es lo que queremos, se les vaya a los pulmones. Eso incluso ustedes van a hacer con cada niñito que nace, cuando ustedes van a ir a recibir bebés, ustedes le van a hacer lavaditos gástricos y les van a colocar sondas nasogástricas u orogástricas en el caso de los bebitos. Pero la colocación, pues a nosotros como médico, pues es algo que tenemos que aprenderlo. Pero les preguntaba si a alguien le han puesto, porque realmente la colocación de esto es bien incómodo, es muy molesto, es traumático. Tan traumático que a veces a los pacientes cuando se les estamos colocando, hasta una lágrima les sale por lo traumático que es en la vía de la colocación. Entonces, obviamente uno no quiere que estos pacientes lleguen hasta estos extremos, así como decía Linka, especialmente, por ejemplo, en anorexia y todo eso ya en adultos. No queremos que lleguen a estos extremos a los pacientes. ¿Por qué? Porque es muy traumática la colocación. Y esto no se hace ni bajo anestesia, ni bajo sedación, ni nada, sino se hace en vivo. Ahí se le coloca al paciente. Entonces, para evitar llegar a esto, pues mejor damos un buen plan tipo A, ¿verdad? Para que mi pacientito no se desgaste y llegue hasta este momento. Entonces, esta es la propuesta del ICS. Aquí ya vimos la revisión pues anterior. Según la edad, el peso, pues ustedes van a ir calculando los milímetros que le van a dar a este niño. Si son menores de un mes, el ICS sugiere de 200 a 400. Si tiene de menor a un año, de 4 meses a un año, pues de 400 a 700. Ya los niños de 1 a 2 años, pues ya casi llegamos al litro. Y de aquellos niños de 2 a 5, pues ya son de 900 a 1400. Si todavía son niños que están bajo lactancia materna, pues que continúen con la lactancia materna. Obviamente, por lo general, a estas edades pues ya toleran alimentos, entonces hay que dárselos. Obviamente, si se necesita aumentar la cantidad de sales de rehidratación, hay que hacerla, porque ya estamos hablando de superficies corporales más extensas y por lo tanto los requerimientos de líquidos son muchísimo más grandes. Y se va a ir evaluando la respuesta. Vamos a ir evaluando a cada 2 a 4 horas, depende de la severidad de la deshidratación, para ir viendo si está mejorando o no está mejorando. El paso 2, obviamente siempre les digo, aquí en pediatría lo más difícil es tratar con los papás. Van a mostrarle a la madre cómo tiene que dar los sueros si hay vómitos y se le tiene que indicar que continúe con lactancia. Al concluir la rehidratación hay que reevaluar y volver a clasificar para ver si se entra nuevamente en situación A, B o C y seleccionar nuevamente el plan. Si ya está en A, obviamente le doy plan A. Si sigue en B, pues obviamente le doy plan B. Y si está en C, ya tengo que tomar otras medidas con este paciente. Le vamos a dar egreso cuando concluya el tratamiento. Hay que enseñarle la preparación de las sales de rehidratación. Eso es bien importante, saber cómo lo tienen que disolver. La cantidad de administrar por 4 horas. Hay que entregarles a las pacientes sus sales de rehidratación oral, especialmente en el ICS, ¿verdad? Donde ya tienen que cumplir con estos preceptos. Las reglas de tratamiento en casa, los líquidos que deben dar, fomentar la alimentación y la lactancia materna, y si no mejora, pues volver a consultar, y si mejora, dejarle plan A, ¿verdad? Esto es bien importante, que lo sepan y se repiten casi todos. Si no mejora y pasa a plan C, mejor trasladarlo a un hospital. Pasamos al plan C, que es uno de las últimas instancias de las que no quisiéramos que llegaran los niños, pero que ustedes